Shalom hermanos, Kol Hayim Radio presenta el estudio de la semana con el doctor Alexis Gómez, Rosh Kehilá de la congregación Hades Yameinu. Shalom hermanos, bienvenidos a este nuestro tercer shiur Hashavua, a este nuestro tercer estudio de la semana. Hoy vamos a abordar un tema muy importante que ya habíamos hablado la semana pasada, que estábamos viendo un poco acerca de lo que era el judaizar versus lo que es la restauración. Hoy queremos darle continuidad a este tema, pero hablando específicamente, hermanos, acerca del legalismo. Y cuál es su definición, cómo se aplica dentro de las escrituras y algunos versículos que han sido mal interpretados, sobre todo dentro de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Quisiéramos que ustedes puedan recibir esta enseñanza desde una perspectiva bíblica de la iglesia del primer siglo. Así que les invitamos a estudiar con nosotros este interesante tema. Hoy, hermanos, vamos a hablar acerca del concepto de legalismo. Y en este momento, pues, como ya hablamos en la introducción, vamos a ir definiendo algunas cosas importantes, porque esto es parte de la teología de la iglesia del primer siglo. Se ha presentado muchas veces confusión acerca de este concepto y en muchas ocasiones, hermano, ha colocado algún tipo de discrepancia, sobre todo dentro de los medios cristianos, quienes, heredando la idea de John Darby y la teología del dispensacionalismo, pues han creado esa dicotomía entre gracia y ley. Y en muchas ocasiones, pues, siempre se habla, hermanos, de que si usted habla de la ley de Moisés, de la Torá de Moisés, o habla acerca de el judaísmo, siempre se hace una referencia a que estamos en lo anticuado, como decía el propio Marción, en ese Antiguo Testamento, mientras que la gracia, la verdad, están a través de la figura de Jesús, de Yeshua el Mesías. Hoy vamos a explicarles, hermanos, parte de una serie de estudios que vamos a estar viendo, sobre todo de este tema que tiene que ver con la ley y la gracia. La próxima semana vamos a continuar hablando acerca de ley y gracia, que van a ser dos estudios por separado, para que usted vea que no existe ninguna diferencia y no existe tal cosa como una dispensación de la ley, una dispensación de la gracia. Es más, ese concepto de dispensacionalismo pues fue creado por Darby, como lo hemos mencionado, en el siglo XIX, muy reciente, y que posteriormente la idea pasa a las iglesias cristianas a través de la Biblia Scofield, quien proliferó el pensamiento de John Darby dentro de la teología cristiana y hasta el día de hoy permanece en muchas de las iglesias cristianas protestantes como parte de su teología. Es también interesante notar, hermanos, que este pensamiento de Darby tiene muchas veces contradicción con versículos bíblicos y encontramos en ellos algún tipo de problema, porque el propio Jesús, Yeshua, dice en Mateo, específicamente en el capítulo 5, nosotros encontramos en el versículo 17 que Él no ha venido a abrogar la Torá, a quitar la Torá, a anular la Torá o a los profetas, sino que Él no ha venido a abrogarlos, a quitarlos, sino que ha venido a cumplirlos. Entonces, vemos entonces que hay un problema. Y lamentablemente este ha sido una de las diferencias que se encuentran el judaísmo muchas veces para aceptar al Señor Yeshua, a Jesús como el Mesías, porque el Mesías judío no debe anular la Torá,
del Señor, o sea, la instrucción de Dios. La próxima semana nosotros vamos a hablar del concepto de Torah, así que esté al pendiente del próximo shiur. Hoy vamos a abordar el tema del legalismo y muchas veces este tema está basado en las palabras y las cartas del apóstol Pablo. Así que vamos a ir hablando un poco acerca de ello, y esto tiene mucho que ver con la narrativa canónica. Narrativa canónica tiene que ver con la forma en que se nos ha enseñado tradicionalmente a leer el texto, que muchas veces puede estar fuera de contexto para crear un pretexto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Hay una falsa idea, hermanos, de que el judaísmo es igual al legalismo, y que dentro de la iglesia, si usted habla, bueno, yo estoy en un grupo judío mesiánico, o yo estoy estudiando un poco acerca de judaísmo, acerca del primer siglo, las personas le van a decir inmediatamente, cuidado, una herejía, o le pueden decir, ten cuidado porque recuerda la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Sin embargo, se habla en desconocimiento porque muchas veces no estudiamos los textos de manera correcta del apóstol Pablo. Primeramente, nosotros tenemos que recordar que Pablo es un judío, un fariseo, un erudito que estudió a los pies de Gamaliel, y que realmente para haber estudiado a los pies de Gamaliel y ser un estudiante de Gamaliel y estar presente, hermanos, en la ejecución de Esteban, realmente era una persona muy importante, renombrada y reconocida, no solamente por el grupo representativo de lo que eran los eruditos y sabios de la Torá en el Sanedrín, sino que también gozaba de reputación dentro de este grupo, sobre todo por todo lo que tiene que ver con su parte de instrucción que había recibido a los pies del rabino Gamaliel. Muchas veces se ha tomado las palabras del apóstol Pablo de forma incorrecta, y yo quisiera estudiar específicamente dos textos hoy, aunque estos textos le va a ayudar a usted a entender cuando usted vaya a leer las escrituras dentro del contexto de la iglesia del primer siglo, ¿ok? Voy a leer solo dos, pero luego vamos a explicar las palabras que están en griego y que usted inmediatamente luego, cuando usted vaya a hacer próximos estudios y se depare con estas palabras, ya usted va a entender de qué se trata y no seguir esa narrativa canónica, es decir, la forma que se nos ha inducido a que se deben leer los textos. Vamos a leer primeramente el texto de Romanos, capítulo 6, versículo 14, que lo ven ustedes aquí en pantalla. El texto dice lo siguiente: porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es curioso que cuando este tipo de textos ocurren, muchas veces las personas lo toman fuera del contexto sin ver todo lo que se está hablando acerca del mismo capítulo. Pablo está hablando acerca de morir al pecado, está hablando acerca del concepto de pecado, está hablando acerca del concepto de la Torá, de la ley, e inmediatamente se introduce esta sentencia diciendo que no estamos bajo la ley y no bajo la gracia, sino bajo la gracia, y esto provoca inmediatamente al lector y a muchos predicadores el argumento para decir, ven, aquí está, ya no tenemos que seguir la ley de Moisés, ya no tenemos que seguir el Antiguo Testamento, ya no tenemos que seguir a los judíos, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Sin embargo, inmediatamente después del texto, y este texto lo vamos a volver a explicar de nuevo porque no es el caso en este momento para explicarlo, porque quisiera explicarlo cuando hablemos de gracia y ley, pero quisiera tomarlo como parte del concepto de legalismo. Si usted sigue leyendo el versículo siguiente, el versículo 15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Haz Shalom.
Observe, entonces Pablo entraría en una contradicción. Por un lado le está diciendo a usted que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y por otro lado dice, es que eso no es motivo para pecar por decir que estamos bajo la ley, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por otro lado, hermanos, si usted lee el capítulo 7, si nos vamos literalmente a ese pensamiento que se dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y que la ley es algo malo, que la ley es algo anticuado, que ya vino a ser reemplazado por la gracia de Dios, entonces tenemos un problema con el capítulo 7, versículo 12, que dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Observe, hermanos, observe que realmente si yo me voy con la narrativa canónica que he tenido de que yo no debo seguir buscando nada en el judaísmo, no debo buscar nada en la Torá, nada en el Antiguo Testamento porque eso es anticuado, estaríamos en un problema porque Pablo dice que la ley a la verdad es santa y que el mandamiento, las mitzvot, son santas, justas y buenas. Por otro lado, hermanos, nos vamos al texto de Gálatas, que también es utilizado por muchos predicadores para decir que la ley fue abolida, que se acabó el tiempo de la Torá de Moisés y que todo aquel que vaya a buscar de retornar a las raíces bíblicas de la iglesia del primer siglo estaría regresando yendo en contra de los preceptos de los apóstoles. Vamos a leer Gálatas 3:10 y es muy importante nosotros entender el contexto de Gálatas, pero cuando usted hace una cita fuera de todo un contexto, puede crear entonces un pretexto para sus pretensiones, que fue el caso de John Darby cuando creó el dispensacionalismo. Vamos a ver entonces lo que nos dice Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esa es una cita directa de Deuteronomio 27:26. También hay una referencia en Jeremías 11:3. Sin embargo, hermanos, yo quisiera aclarar aquí que este texto es utilizado para decir todos aquellos que siguen la ley están bajo maldición. Y cuidado, hermano, tengan mucho cuidado porque va para una secta, porque esos judíos en realidad están siguiendo la ley y ya nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Cuidado. Primeramente, hermanos, Dios no trabaja en dispensaciones, como dijo Darby. Dios trabaja en pactos y los pactos no se anulan uno con el otro. ¿Ok? Próximamente vamos a estar hablando más adelante de estos pactos. ¿Cuáles son esos pactos? Desde el punto de vista bíblico. Pero es muy importante recalcarles que no existen esas 7 dispensaciones que menciona Darby. De esta manera, hermanos, entonces surge la pregunta, ¿no? Pastor Alexis, entonces, ¿qué quiere decir los versículos bíblicos? ¿Qué quiere decir esto si yo estoy viendo literalmente que allí dice bajo la ley y obras de la ley? Por cierto, he hecho cuestión de colocarles a ustedes la versión en la Biblia Reina Valera de 1960 para que no se diga que estamos usando otra versión y que esa versión es completamente distinta a la que yo tengo y por eso es que hay un cambio. Y quiero aquí abrir un paréntesis, no es el tema,
Pero es muy importante que nosotros sepamos que la versión del Nuevo Testamento que nosotros tenemos ha pasado por un proceso en sociedades bíblicas, que se hace una revisión. Nosotros sabemos muy bien que existen 5.000 manuscritos distintos del Nuevo Testamento, unos con adiciones, otros sin adiciones, unos con agregados, otros sin agregados. ¿Y qué es lo que hacen las sociedades bíblicas? Ellos estudian todos estos manuscritos, los colocan en uno solo y arman lo que nosotros hoy tenemos como el Nuevo Testamento. Pastor, entonces mi Nuevo Testamento no es confiable. Yo no estoy diciendo eso. El Nuevo Testamento que nosotros tenemos realmente detalla, porque el principio de inspiración divina en el judaísmo es muy distinto al principio de inspiración divina en el cristianismo. Todos los sucesos bíblicos son inspirados, son colocados y además de ello son producto de la intervención divina, pero ellos son narrados por seres humanos que están inmersos en pasiones, en sentimientos, en emociones y que tienen una perspectiva subjetiva de un mismo hecho. Por eso tenemos 4 evangelios, cada uno narrado desde una perspectiva. ¿Se contradicen? No, en realidad. Están siendo vistos desde perspectivas distintas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer un estudio, ¿verdad?, concienzudo. Hoy nosotros tenemos una versión, la de Nestlé Aland, que yo siempre la recomiendo para el estudio del Nuevo Testamento, sobre todo los manuscritos que hoy tenemos que están en griego. No tenemos el original que debió haber estado en hebreo. Y que los padres de la iglesia hacen alusión, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, que fue escrito en hebreo. Pero esto no tiene que ver mucho con el tema que hemos hablado. Si usted desea, más adelante podemos hablar un poco acerca de desde esta perspectiva que tiene que ver con la crítica textual, pero ya ese es otro tema. Vamos a centrarnos en nuestro tema del legalismo. Primeramente, hermanos, yo quisiera mencionarles que en los textos que acabamos de leer van a existir 2 palabras o 2 frases conformadas por, más que todo, palabras no, frases conformadas por palabras específicas o prefijos específicos. Tenemos primeramente, hermanos, la palabra, la frase hiponomos, ¿ok? Hipo significa debajo, ¿ok? Debajo o bajo. Por eso la palabra hipopótamo. Hipo es debajo y tamos en griego es río, aguas, ¿ok? Por eso Mesopotamia, ¿ok? Es la palabra tamos. Entonces, hipopótamo es debajo del agua. Es el animal que está debajo del agua, está debajo del río, ¿ok? Bien. Por otro lado, tenemos la palabra nomos. Nomos significa ley, ¿ok? Pero esta palabra tiene una connotación muy amplia. No solamente se trata de la ley para los seres humanos, sino que también en muchas ocasiones en la Septuaginta, la versión de la Septuaginta, se utiliza para sinónimo, puede ser sinónimo de leyes humanas, leyes específicas o a veces para referirse a la Torá. Existe otra palabra griega para la Torá que es la palabra, ¿verdad?, dikaioma, ¿ok? Que también habla un poco acerca de lo que sería la verdadera traducción, que sería instrucción, ¿ok?
Después vamos a hablar un poco acerca del concepto Torah, que fue mal traducido como ley. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero lo que quiero que nos centremos en este momento es que hiponomos significaría bajo la ley. También tengo la palabra ergonomos. Ergo significa trabajo. Por eso nosotros llamamos a las sillas que tenemos especiales para el trabajo, las llamamos sillas ergonómicas. Ergo es trabajo. Entonces, si yo quiero traducir, y ya sabemos que nomos es ley, sería el trabajo de la ley. O sea, yo tengo que trabajar. Estas dos palabras aparecen en el texto que acabamos de leer, hermanos. Pero, ¿qué significan estas palabras? Bien, en el griego no existe una palabra específica para el concepto legalismo. No existe. Entonces, como no existe una palabra para legalismo, Pablo tiene que usar una forma para que sus oyentes no judíos puedan entender de qué se trata el concepto legalista. Legalismo, desde el punto de vista bíblico, es la observancia de la ley, de los mandamientos, estatutos y ordenanzas del Señor con fines salvíficos. Es decir, lo voy a hacer para salvación. ¿Entonces la ley es mala por eso? No, el problema no está en la ley, hermanos. El problema está en el individuo. El problema está en la persona, cómo ella mira y observa la ley. La próxima semana nosotros vamos a hablar acerca de cuál es la intención real de la Torah, de la ley. Y vamos a ver que ella es compatible con la gracia. ¿Ok? Pero eso lo vamos a dejar para la otra semana. El problema de tomar la ley con fines salvíficos es que crea un pecado de orgullo, hermanos. ¿Por qué? Porque si yo digo que yo voy a realizar, hermanos, un mandamiento con fines de salvación, yo puedo quedar tentado a pensar lo siguiente: yo puedo comprar mi salvación. Yo no necesito de Dios. Si yo cumplo todas estas cosas que están aquí al pie de la letra, entonces yo soy salvo. ¿Ve cuál es el problema del legalismo? Recapitulando, legalismo es todo aquello que esté en la intención del hombre. Miren, no está en cumplir el mandamiento, hermanos. Legalismo está en la intención con la que yo cumplo el mandamiento. ¿Por qué, hermanos? Porque desde el punto de vista judío, desde el punto de vista rabínico, ¿verdad? Siempre el judaísmo ha pensado que la salvación es por gracia. Siempre ha sido así. El problema es que el cristianismo ha interpretado que los judíos van a ser salvos por el cumplimiento de la ley, mientras que los cristianos van a ser salvos por la gracia de Cristo. Eso no es así. Tanto judíos como no judíos somos salvos por la gracia de Dios. Y pudiese agregar, a través de la figura del Mesías. Los rabinos dicen lo siguiente: dependemos de la gracia y la misericordia del juez. Esa es una sentencia rabínica. Todos dependemos de la gracia y la misericordia del juez. Lo vamos a ver luego cuando veamos el tema de gracia y ley. Ahora logramos entender el punto, hermanos. Miren cómo quedaría el texto, ¿ok? Pues no estamos hiponomos
Ok, ya usted teniendo claro el texto, no estamos bajo la observancia de la ley con fines salvíficos que me llevan a un pecado de orgullo y yo compro mi salvación, sino bajo la gracia de Dios. Lo mismo que dicen los rabinos, dependemos de la gracia y la misericordia del juez. Y si nos vamos al texto de Gálatas 3:10 sería, porque todos los que dependen de las ergonomos, de las obras, del trabajo de la ley, están bajo maldición, ciertamente, hermanos. Porque escrito está, maldito es aquel que no permanece en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, que si la persona cree que ella puede comprar su salvación y que es autosuficiente y que no necesita de Dios, entonces ¿sabe qué va a ocurrir? Dios le va a entregar el peso de los mandamientos, pero eso sí, si falla en uno, hermanos, lamentablemente queda destituido, porque él está confiando en su propio esfuerzo, ergo nomos. Hay una mala interpretación de las palabras de Pablo a través de los siglos, y sobre todo con la teología dispensacionalista de John Darby. Yo quisiera que leyéramos 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Hermanos, fíjese muy bien, Pedro está diciéndole a sus oyentes en la carta que ya Pablo había hablado de estos temas de la venida del Señor y de muchos otros que él ha estado abordando, pero que hay gente en su época, sabiendo de que Pedro y Pablo están en una misma época, hay gente en el primer siglo que no entiende las palabras difíciles de Pablo, su forma de expresarse, que es una forma de expresarse muy rabínica, como un buen rabino, ¿ok? ¿Y qué sucede con ello, hermanos? Que muchas de las personas lo que realizan es que toman las palabras de Pablo, las tuercen. Dice, los indoctos e inconstantes tuercen sus palabras. Hermanos, si estando en vida las palabras de Pablo las han torcido, imagínense ahora que no está entre nosotros para poder aclarar las dudas. ¿Por qué creen que en el escrito Pablo muchas veces dice, entonces pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque arriba había dicho, ¿verdad?, que donde abundó el pecado, abundó la gracia. Entonces él mismo en la carta escribe, cuidado, no me malinterpreten, yo no estoy diciendo que ahora tienen libertad para pecar. Como es en el capítulo de hoy que leímos, no estoy diciendo que ya no estamos bajo la ley, entonces ya no tengo que seguir más nada, sino que estamos bajo la gracia, entonces voy a pecar. Tampoco, cuidado. Pablo se cuida mucho, pero él está hablando en una terminología rabínica del primer siglo. Pero entonces, pastor, ¿hubo un problema en la iglesia del primer siglo con los Gálatas? Sí, hermano, sí hubo un problema. Y lo hemos explicado la semana pasada. Los Gálatas no son judíos. Ellos son los verdaderos oponentes de Pablo. Miren, vamos a ver el texto de Filipenses, capítulo 3.
Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 2 dice: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. O sea, Pablo está diciendo, miren, a mí no me molesta volverles a escribir y explicar esto. Y para ustedes es mejor porque así ya están seguros de lo que creen. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros, versículo 3, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Yeshua Mashiach, en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la Torá, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Mashiach, de Cristo. Hermanos, este versículo es una clave para entender a los oponentes de Pablo. Pablo los está llamando mutiladores de la carne, les está llamando malos obreros, los está llamando mutiladores del cuerpo, los llama perros. Y es interesante que el versículo 3 explica nosotros. Recuerden que dijimos que hay que ver los pronombres. Cuando dice vosotros está hablando a los gentiles. Cuando dice nosotros está hablando a los judíos. Pablo está diciendo nosotros los judíos sí tenemos la verdadera circuncisión. Aquí está la clave. Estas personas de la iglesia de los Gálatas eran gentiles que se circuncidaron, se llenaron de orgullo, hermanos, ante aquellos que no estaban circuncidados. Estaban diciéndole a los que no se habían circuncidado que ellos eran de una categoría menor y empezaron a sembrar dentro de la iglesia de los Gálatas que ellos eran mejor que los apóstoles porque ellos cumplían toda la ley y que ya no necesitaban de Cristo. Observe el problema. Ese fue el verdadero problema de la iglesia de los Gálatas. Vamos a ver el Gálatas 6, 12, 13. Dice lo siguiente: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Observe lo que les acabo de mencionar. Solamente para no padecer la persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Qué estaba pasando, hermanos? Y para eso usted tiene que estudiar historia. Para eso usted no tiene que creer de buenas a primeras lo que la gente le dice. Esto, hermanos, es un proceso de muchas disciplinas interconectadas. Y es por eso que yo siempre hago el énfasis, hermano. Lo decía la semana pasada, cuidado con aquellos que son Google University. Cuidado. Esto hay que sentarse a estudiar, esto hay que sentarse a los pies de verdaderos rabinos judíos mesiánicos, fuentes históricas, textos, vamos a decirlo así, en todas sus versiones, en su texto original, filología, tradiciones, tradición judía, muchas cosas están para poder realizar estudios desde el punto de vista académico válidos. ¿Qué es lo que está sucediendo, hermanos? La religión judía, en el momento del dominio de Roma, cuando Roma toma el dominio y el control de la región de Judea, cuando los
hijos de Alejandra Salomé tuvieron aquella disputa, Hircano y Aristóbulo tuvieron aquella disputa, que eran los últimos descendientes de los hasmoneos, recordando que los hasmoneos está directamente ligado a los macabeos. ¿Qué sucede? Que Pompeyo entra en la historia, eso lo sabemos. Hircano trata de ir a mediar con Pompeyo para que él decida si su hermano Aristóbulo se queda con el reino o no, porque Hircano era el sumo sacerdote y él quería tener el sacerdocio y el principado desde el punto de vista legal del gobierno. Y Pompeyo dijo: para ninguno de los dos, ni para ti ni para ti, para mí. Pompeyo se queda con la región, ¿ok? Y posteriormente surge la figura ya de los Césares. Aquí aparece Julio César, se levanta como dictador. En fin, usted puede buscar más acerca de esa historia. Pero ¿qué sucede en el momento ese y que sacan a Hircano y nombran a Ordos, que usted lo conoce como Herodes el Grande, un edomita convertido al judaísmo? Cuando se da ese momento de la conquista, Roma tenía dentro de sus planes, dentro de la Pax Romana, tenía lo que él llamaba Ley Dominia. Ley Dominia significa que toda religión que esté en el momento que Roma invada la región tiene un salvoconducto y puede ser practicada sin ningún tipo de problema. No puede surgir ninguna nueva religión. ¿Qué pasa, hermanos? En la época de Pablo y los Gálatas, que todo aquel que es judío mesiánico, todo aquel que es Notzrim o Netivia, si bien es cierto, va a padecer la persecución del Sanedrín y de los líderes, hermanos, religiosos por motivos de celos. Esto más que todo desde el punto de vista de los saduceos, que eran los que perseguían, y no los fariseos. Vemos la respuesta de Gamaliel, que dice que si es de Dios permanece, si no es de Dios no permanece. Gamaliel era un fariseo, la actitud farisaica es de misericordia, pero los saduceos, que era el sumo sacerdote, era otra posición, otra postura en la época. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? ¿Qué se da en este momento? Que Roma no ve como problema político el nacimiento, de una secta dentro del judaísmo, porque lo ve como parte de uno de los grupos o partidos del judaísmo. Pero ¿cuál es la situación difícil? El problema son los no judíos, porque si ellos eran, hermanos, no judíos, que eran politeístas, que antes iban a los templos de los dioses y ahora ya no van, porque ellos creen en un personaje que los romanos lo escuchaban, que ellos le llamaban Christos, que no es más que Cristos, o el ungido. Entonces los romanos empezaron a perseguir esa religión porque era una nueva, no tenía que ver con el judaísmo. La única salida para evitar la persecución, ¿cuál era? Ser judío. Ahora entienden por qué Pablo está diciendo: los obligan a que se circunciden solamente para no padecer a causa de la cruz de Cristo. ¿Ahora entiende, hermano? Sigue diciendo: porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. Y es cierto, hermanos, porque cuando un judío
circuncida a su hijo a los 8 días, el niño no puede decir yo quiero o no quiero seguir este camino. Fue, ¿verdad?, una tradición, es un legado, es circuncidado y es dedicado a que él pueda seguir la ley de Moisés. Pero eso lo hace distinto, hermanos, porque un judío no se le pregunta si él quiere ser judío o no. En este caso, estos gentiles ya son adultos, tienen uso de razón, ¿ok? Y ellos deciden ser circuncidados. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Los gálatas no son judíos, son gentiles que se creen ahora superjudíos. Ningún judío puede jactarse, porque cada uno de nosotros, ¿verdad?, dentro en el judaísmo, no se le ha preguntado si quiere ser o no. Y por otro lado, si fue de esta manera, Dios mira con misericordia, pero aquel que lo hace por vanagloria, por escapar de la cruz de Cristo como era en aquel momento, entonces el tratamiento de Dios hacia esa persona es todo lo contrario. Tú quieres seguir la ley, te crees super judío, entonces carga tú la ley, has quitado la obra de Cristo de ti, entonces carga con el peso. Eso sí, si no lo cumples, sufres las consecuencias del castigo. Ahora entendemos el texto de están bajo maldición. Entonces, ¿quiere decir que eso se aplica a los judíos? No. Porque un judío va a seguir la voluntad de Dios. Por ser un pacto que inició con Abraham y que en medio de las altas y bajas el Señor ve las intenciones del corazón, siempre. Claro, también ve las acciones, pero ve las intenciones. Sin embargo, la intención del no judío que se convierta al judaísmo es para vanagloria, para decir, es que ahora yo soy judío, quiero tener un estatus. Y ese fue el gran problema de la iglesia de los Gálatas. Son gentiles que han entrado a la nueva fe y quieren ser mejores que los judíos. Hay que tener mucho cuidado. La iglesia del primer siglo tuvo estos problemas. Y si estamos retornando al tiempo de la restauración de todas las cosas, estos grupos también surgirán dentro del movimiento judío mesiánico. Vuelvo a repetir, si usted fue llamado como judío, permanezca como tal, dice Pablo. Si usted fue llamado como no judío, usted no tiene sangre judía, permanezca como fue llamado. Pero si usted es descendiente de judío, usted puede restaurar en un proceso, pero recuerde que usted vivió como un no judío. Y al vivir como un no judío, usted también puede estar propenso al legalismo. ¿Propenso por qué? Porque usted se puede llenar en esa transición a restaurar su judaicidad, puede llegar al punto de la vanagloria. Y ahí estaríamos en un problema de legalismo. Porque usted no nació judío y se puede creer más que los judíos. También pasa con el no judío, con la idea de que ahora soy de alguna de las tribus cuando no ha sido comprobado, y entonces me creo mejor que los judíos, a rechazar el judaísmo rabínico y toda la tradición judía y crear algo de forma sincrética.
algo nuevo. Hay que tener mucho cuidado. Recordemos, los judíos no escogen ser circuncidados. Dios ve las intenciones. Para finalizar, hermanos, miren cómo quedarían los textos ahora. Pues no estamos bajo el legalismo. No estamos siguiendo la ley con fines salvíficos, que yo puedo comprar la salvación con todo lo que yo haga, sino que siempre hemos estado bajo la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Porque como dice el profeta, nuestras obras son trapos de inmundicia. Pero eso no quiere decir, hermanos, que yo no pueda seguir la voluntad de Dios a través de su Torá. ¿Sí? Esto tiene que ver mucho con la intención. Y si vemos el texto de Gálatas, quedaría: porque todos los que dependen del legalismo, de hacer las cosas, de seguir la ley desde el punto de vista de querer ser salvos, mejores, por encima de los que no están circuncidados, están bajo maldición. Pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gracias por participar con nosotros de este estudio tan importante. Cualquier pregunta que ustedes tengan, hermanos, pueden hacerla a través de la siguiente dirección: yameinu@gmail.com, yameinu@gmail.com, como ustedes lo ven aquí en pantalla. Cualquier duda, consulta que tengan a nuestro ministerio, pueden escribirnos a la dirección que les acabamos de enviar, ¿sí? Sin más, pues nos vemos la próxima semana, hermanos, con otro estudio. Como ya hemos mencionado, vamos a hablar acerca de lo que sería gracia y ley. No se la pierdan, porque vamos a tenerlo en dos partes. Muy importante este tema acerca de gracia y ley. Que el Señor les bendiga y les guarde ricamente, en el nombre del Señor Yeshua. Amén. Amén. El Ministerio Renueva Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro, constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renueva Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Eterno, a ti, y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio.